Buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es Francisco Ortiz, estudiante del programa de Ingeniería de Telecomunicaciones, Grupo Colaborativo 2080535. Para esta fase eh, se deben exponer los temas vistos durante todo el semestre. Yo escogí los siguientes: de la unidad 1, características, protocolos y usos del sistema de señalización SS7, además definición de los mensajes de señalización IAM, SAM, ACM, ANM, REL, RLC, CPG y CON. De la unidad 2 escogí características generales, los protocolos y el funcionamiento detallado de MPLS, incluyendo las operaciones swaps, push y pop. Además, diagramar y explicar su arquitectura. Y de la unidad 3 el funcionamiento de la conmutación óptica de circuitos OCS, de paquetes OPS y de ráfagas OBS. Bueno, entonces, las características y del protocolo y uso del sistema de señalización 7. El sistema de señalización por canal común SS7 es un conjunto de protocolos de señalización telefónica empleado en la mayor parte de redes telefónicas mundiales. Su principal propósito es el establecimiento y finalización de llamadas, pero tiene otros usos. Entre estos se incluye la traducción de números, mecanismos de tarificación prepago y envío de mensajes SMS. Las principales, las principales características del sistema de señalización son alta flexibilidad, puede ser empleado en diferentes servicios de telecomunicaciones, alta capacidad, un solo enlace de señalización soporta clientes cientos de troncales, alta velocidad, establecer una llamada a través de varias centrales toma menos de un segundo. Alta confiabilidad, contiene poderosas funciones para eliminar problemas de la red de señalización. Un ejemplo es la posibilidad de escoger enlaces alternos para la señalización. Economía, puede ser usado por un amplio rango de servicios de telecomunicaciones. Requiere menos hardware que los sistemas anteriores. Bueno, lo fundamental en una red de señalización SS7 es el protocolo de transferencia de mensajes de señalización MTP. Este protocolo comprende los niveles 2 y 3 del modelo OSI y sobre él se transmite toda la señalización de todas las redes de conmutación de circuitos tradicionales, tanto de operadores de telefonía fija como de telefonía móvil. Aquí podemos ver la pila de protocolos como SS7 se desarrolla en la capa física, en la capa de enlace y la capa de red únicamente. Entonces, en la capa física, en general, en las redes SS7 tradicionales, los enlaces de señalización se implementan mediante transmisión TDM, multiplicación por división de tiempo utilizando canales de 64 kbps dentro de tramas punto a punto de 2 megabits. Estas tramas son unos normales. Nivel 2, enlace de datos. El nivel de enlace de datos proporciona a la red con la entrega secuenciada de todos los paquetes de mensajes SS7, al igual que la capa de enlace de datos OSI, que solo se refiere a la transmisión de datos de un nodo a otro, no a su destino final en la red. Numeración secuencial se usa para determinar si los mensajes se han perdido durante la transmisión. Cada enlace usa su propio mensaje, serie de numeración independiente de otros enlaces. Y en la capa de nivel 3, el nivel de la red depende de los servicios de nivel 2 para proporcionar un encaminamiento. La discriminación de mensajes y funciones de distribución de mensajes. Mensajes de discriminación determina a quién se dirige el mensaje. Distribución de mensajes se pasa aquí si se trata de un mensaje local. Mensaje de enrutamiento se pasa aquí si no es un mensaje local. Y en el nivel 4 de protocolos de usuario y aplicación de piezas y consta de varios protocolos, partes y piezas de usuario de aplicaciones. Básicamente los mensajes de nivel 4
se dejan pasar hacia ese nivel únicamente. Esta es la arquitectura de la red del sistema de señalización. En la red de señalización número 7 existen dos componentes básicos que son el punto de señalización SP y el enlace de señalización SL. El punto de señalización básicamente es una central local de conmutación a la cual se le configura un código de señalización, y ese código va a servir como punto de señalización para toda una red de señalización número 7. Y los enlaces de señalización son los enlaces que hay entre centrales telefónicas locales, centrales telefónicas centrales telefónicas de tránsito. Mm, bueno, entonces una central digital que use sistema de señalización se conoce como punto de señalización, y el cual se le asigna un número de identificación único conocido como código del punto de señalización SPC. El camino digital para transferir señales entre SP se llama enlace de señalización. Estos eran los que veíamos acá. Estos son los caminos, que son los enlaces troncales por donde se enlazan los puntos de los diferentes puntos de señalización. La unidad de mensaje del sistema de señalización se llama MSU. La unidad de señal de mensajes se utiliza para transportar la información de señalización entre las partes de usuario. Esa unidad de mensajes está compuesta por una flag, por un CK, un SFI, diferentes campos donde va transportada la información de señalización de todo el sistema. Bueno, esta unidad de señal se distingue por el valor del indicador de longitud LI, que vendría siendo en este caso todas las unidades de señal con LI mayores a 2 son MCUs. O sea, si este LI es mayor a 2, siempre va a ser un MCU. Las flags que marcan el comienzo y el final de la MCU, aquí en este caso serían la primera y la última. Y el resto de campos que BSN, BIP, BFSN, PI, LI se pasan a la capa de aplicación. En cuanto a los mensajes de señalización, el mensaje IAM, mensaje enviado para iniciar una llamada, donde se solicita la toma de un circuito o canal de conversación y se transmite origen y destino. El mensaje ACM, Address Complete Message, mensaje enviado hacia atrás para indicar que se han recibido todos los datos necesarios para encaminar la llamada hacia el destino. El mensaje SAM transporta la cifra no enviadas en el mensaje YAM. El mensaje ANM indica que el usuario ha respondido. El mensaje REL permite iniciar la liberación del canal. La comunicación se cierra. El mensaje RLC informa que la liberación ha sido completada. El mensaje COM, mensajes de conexión. Este mensaje indica que toda la información de dirección necesaria para enrutar la llamada hacia el suscriptor B ha sido recibida y que el suscriptor B ha respondido. Hay otros mensajes que se utilizan también dentro del protocolo, como el mensaje CPG, mensaje de progreso de llamada, y el mensaje CRG, mensaje de información de tasación. Aquí tenemos una gráfica donde se explica más o menos cómo es el protocolo de señalización. Dentro de este protocolo del teléfono hacia la central telefónica, hay un tipo de señalización que se llama señalización de registro, y la señalización número 7 ya va entre las dos centrales, de borde o entre centrales de borde y una central de tráfico troncal. Bueno,
Básicamente se produce aquí la señalización de registro, donde la central capta toda la información del número A y mediante un mensaje IAM se lo envía a la otra central, eh, la cual hace también su señalización de registro con el teléfono. Cuando ya tiene toda la información, responde con un mensaje ACM que veíamos acá, que es un mensaje hacia atrás que indica que se han recibido todos los datos necesarios para encaminar la llamada hacia el destino. Luego se produce un mensaje CPG, que el mensaje CPG nos indica que ha ocurrido algún evento de significativa importancia. En este caso, podemos observar que nos está indicando que que el abonado B, en este caso, está haciendo repique y eso se lo alerta al abonado A. Luego, el, el mensaje ANM que ya nos indica que se puede realizar la conexión, o sea que el usuario B respondió. El mensaje REL, como lo veíamos acá, permite iniciar la liberación del canal, o sea, quiere decir que ya los abonados conversaron y uno de los dos colgó, entonces se produce el mensaje REL. Y por último, el mensaje RLC, que informa que la liberación ha sido completa, o sea, el canal ya quedó libre. Eso en cuanto al sistema de señalización número 7. De la unidad 2 escogí las características generales de los protocolos y funcionamiento detallado de MPLS. Bueno, MPLS es un protocolo que traduce conmutación de etiquetas multiprotocolo y se trata de una técnica de alto rendimiento para transportar datos en redes de telecomunicaciones, redes de datos que reemplazó a Fran Relay y ATM. A pesar de que Fran Relay y ATM aún siguen funcionando en el mercado, pues MPLS ya es predominante. MPLS se encarga de dirigir los datos de un nodo de red al siguiente utilizando etiquetas de ruta en lugar de direcciones de red. De esta forma conseguimos agilizar la red, pues los nodos no tienen que desencapsular direcciones de red muy largas y buscarlas en una tabla de enrutamiento. A MPLS se le conoce a menudo como protocolo Layer 2.5, pues se encuentra entre la capa 2 y la capa 3 del modelo OSI. MPLS le dice a los routers exactamente dónde buscar la tabla de enrutamiento por un prefijo específico. Esta ya es la manera como funciona MPLS. Básicamente, cada una de las rutas se le asigna un prefijo, un código o una etiqueta, como se llama en el protocolo. Cuando un router corre MPLS, asigna un número único a cada prefijo en su tabla de enrutamiento. Este número será factor clave para hacer más rápida la comunicación, ya que identifica cada prefijo individualmente. Una vez los números son asignados, los mismos son comunicados a sus vecinos. El mensaje sería algo así como: el prefijo tal está en la línea Y en mi tabla de enrutamiento, así que si quieres usarme a mí como tu siguiente salto hacia otro salto, hacia otra dirección, a otra red, coloca una etiqueta, un label con un número determinado encima del paquete para que puedas saltar a esa línea y inmediatamente y reenvíe el paquete más rápido. ¿Cuál es el resultado? Todos los routers vecinos sabrán que solo necesitan usar ese número. O sea, no van a usar el direccionamiento de la red, sino van a usar el label o prefijo etiquetados con ese número, los cuales serán enrutados apropiadamente cuando sean enviados a través de ese router. El envío puede darse gracias a la acción de pasar un número de etiqueta de entre router, o sea, informarse los números de etiquetas de las redes. Cada router anuncia a sus vecinos el número de
del label local asignado a cada prefijo en su tabla de enrutamiento. Aquí en la gráfica podemos ver que este router, si quiere ir a la red 172.31.0.0 con máscara 24, a través de él tiene un label 101. Entonces no usará el- la red, el número de la red, sino utilizará el label, lo cual hará más fácil el paso entre routers hacia esa red. Por ejemplo, en el siguiente router, para ir hacia la red 172.31.0.0 máscara 24, que es la misma, este router le va a asignar el label 568 y así sucesivamente. Cada router va a asignar su propia etiqueta para esa misma red. Como podemos observar, el mismo prefijo es atado a un número local significativo de label y el mismo es anunciado a todos los vecinos indiscriminadamente. Label push sucede cuando un paquete llega a LSR y el mismo empuja o impone un label encima del paquete IP u otro label. En caso de que ya tenga un label encima, una de las situaciones donde esto ocurre se da cuando un paquete llega a una red MPLS y será transportado a través de la misma. Label swap se realiza si un LSR recibe un paquete etiquetado y el mismo será reenviado a su siguiente salto de la misma manera, etiquetado. Como cada LSR asigna un número de label localmente significativo para cada red de destino prefijo. Reenviarlo significa reemplazar el label entrante con el label saliente anunciado por el siguiente salto en el binding remoto. Y label pop, la operación de pop es implementada al remover el label del paquete o en el caso de que el paquete posea más de un label, remover el label superior a la pila de labels. Aquí podemos ver la gráfica en donde el swap ocurre cuando se impone la etiqueta. Aquí en el push cuando la etiqueta, perdón, aquí en swap y cuando se pasa de una etiqueta a otra etiqueta en un LSR. Aquí push es cuando se coloca el label, cuando se impone el label en el LSR de origen. Y aquí pop es cuando el label es retirado en el LSR de destino, ya en el switch de borde. Eso es todo sobre MPLS. Para la unidad 3, el funcionamiento de la conmutación óptica de circuitos OCS, de paquetes OPS y de ráfagas OBS. El proceso de conmutación óptica se puede dividir en tres procesos de conmutación, básicamente. La conmutación de paquetes ópticos OPS, que es una técnica basada en la conversión inicial de los paquetes electrónicos al dominio óptico para ser transportados por la red óptica sin ningún tipo de conversión entre los extremos. Todas las funciones de red como el encaminamiento tendrán que realizarse en el dominio óptico. La restricción que nos impone la tecnología actualmente impide realizar operaciones ópticas para soportar estas funciones, y tampoco es posible parar la luz, de tal manera que no existen memorias ópticas propiamente dichas. En el caso de las redes ópticas, el reto que se enfrenta es poder realizar la conmutación de los mismos en el dominio completamente óptico. Esto implica realizar una tarea de alta granularidad, contar con elementos de almacenamiento óptico y realizar el procesamiento del encabezado sin emplear el dominio electrónico. Estos retos están aún en desarrollo y son elementos de procesos de investigación constante. Aquí tenemos una topología de conmutación de paquetes ópticos OPS, en la cual vemos que las rutas entre los routers básicamente se realizan por conversores ópticos entre cada uno de los routers, pero al querer hacer la conmutación hay que hacer la conversión de óptico a eléctrico
y hacer la conmutación en los routers. Eso implica una demora significativa en los sistemas ópticos. La conmutación de circuitos ópticos OCS. En las redes OCS la demanda de tráfico se soporta en light paths permanentes y transparentes, los cuales son conmutados ópticamente a los nodos intermedios. Un light path o camino de luz o wavelength path ocupa un transmisor de entrada y salida en el nodo de origen, una longitud de onda en cada fibra por la que pasa y un receptor óptico eléctrico en el nodo final. La demanda de tráfico se maneja desde la parte superior de los lightpads o topologías virtuales y estos a su vez son encaminados desde el tope de las fibras ópticas. Es por esto que a estas redes se les denomina redes ópticas multinivel. Cuando se requiere pasar de un lightpad a otro, la conmutación se hace electrónicamente en cada nodo OCS. El éxito de OCS radica en el hecho de disminuir el costo del equipo electrónico con respecto a las redes ópticas puras, ya que el tráfico es tratado electrónicamente solo a los nodos de comienzo y fin del iPad. Eso quiere decir que solamente se va a realizar conmutación en los nodos entrante y saliente en los otros nodos. Lo que significa es que los lightpads van a pasar derecho hacia su destino. Conmutación de ráfagas ópticas OBS. En OBS la unidad de transporte básico es la ráfaga, la cual contiene un número determinado de paquetes ráfagas de datos que generalmente son datagramas IP y a la cual se le asigna un encabezamiento o paquete de control. El proceso de agrupación o ensamble de las ráfagas suele hacerse teniendo en cuenta diferentes parámetros. Uno de ellos es por dirección de destino, otro puede ser por clase de servicio, aunque se puede hacer por cualquier criterio o combinación de criterios: dirección, origen o destino, puertos de origen o destino, protocolos sobre IP, tipo de datos, etc. Igualmente se han propuesto diversos criterios para decir cuándo se debe enviar la ráfaga hacia el núcleo de la red. Por ejemplo, se pueden acumular todos los paquetes que lleguen durante un tiempo, con lo que su tamaño es variable, o se puede acumular exactamente una cantidad de bytes, con lo que el tiempo para formar una ráfaga es variable. Las ráfagas se ensamblan y desensamblan en los nodos frontera o edge node y cada formador de ráfaga se denomina burst field. En principio, una ráfaga se le puede considerar como un paquete óptico que va desde el nodo de entrada de la red OBS hasta el nodo de salida de la red OBS sin sufrir ninguna conversión óptico-eléctrica óptica. Para unir todas las parejas origen-destino y crear la red OBS se usan los nodos de núcleo, los cuales son conmutadores ópticos u OXC, gobernados por una unidad de control eléctrica CU Control Unit. Pues, básicamente es muy parecido a la OCS, solo que en estos nodos se implementan unos conmutadores ópticos muy eficientes que disminuyen los tiempos de conmutación sin que se produzca conmutación eléctrica en los nodos intermedios. Muchas gracias por su atención y muy buenas noches.